¿Qué tal? Bienvenidos a este capítulo donde sabremos qué es lingüística, para qué sirve, de qué se puede trabajar y qué tipos de lingüísticas hay. Acomódense bien, que acá lo sabrán, porque nosotros somos los lingüistas. Estás escuchando Los Lingüistas. Hola, soy Brian, acompañado de Fer Ambriz y de Rodrigo. Nosotros les vamos a platicar en este capítulo sobre qué es lingüística. La primera pregunta, ya para entrar al tema, que siempre nos preguntan cuando nos dedicamos o les decimos que estudiamos, ¿qué es lingüística? ¿A qué se dedica o qué hace la lingüística? Pues yo diría, ah, la forma más breve es la ciencia de cómo funciona el lenguaje. No se trata de saber muchas lenguas, aunque es útil saber muchas lenguas. No se trata de corregir a la gente sobre cómo hablar bien, aunque a veces también sabemos eso con sus matices de que a veces no nos gusta la idea de hablar bien, pero es más bien como el estereotipo de científico, como el de físico, que vas descubriendo cómo funcionan las cosas, investigando. Nosotros vemos desde lo chiquito, desde las neuronas que están disparándose en tu cerebro para mover la boca o lo que sea, hasta lo grande y la política incluso del lenguaje, de cómo personas de distintas comunidades toman decisiones con respecto a sus lenguajes, los gobiernos manejan políticas públicas para preservar o cambiar los lenguajes si se puede, las lenguas más bien, y todo ese tipo de cosas. Toda la diversidad de lo que pueda hacer la lengua, lo que puedas hacer con la lengua, lo vemos los lingüistas de alguna forma u otra. Concuerdo con Rodrigo, creo que, o no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha tocado que es como, ¿y cuántos idiomas hablas? Y pues sí, no se trata, o sea, sí pasa, o sea, creo que sí hay varias personas dentro del campo que hablan múltiples lenguas, pero pues nosotros no nos dedicamos solo a eso. Como dice Rodrigo, nosotros vamos pues desde cómo funciona el lenguaje en nuestro cerebro, digamos, algo clínico, hasta en algún momento escuché decir a un profesor en la universidad que dijo que íbamos desde la parte clínica hasta la parte más hippie de la antropología, ¿no? O sea, esta parte en la que vemos significación, la cosmovisión, es decir, la manera de ver el mundo y cómo lo transmitimos por medio del lenguaje en diferentes culturas, por decirlo de alguna manera. Como a grandes rasgos lo que podemos decir, o adjuntando todo esto que dijeron, es que estudia todo lo que tenga que ver con lenguaje, con comunicación, cómo nos comunicamos. Y aquí vienen como tres palabras que nosotros nos enfocamos a lo que es la lingüística, es lengua, lenguaje y habla. ¿Qué nos pueden decir sobre esto? Por ejemplo, para mí lengua es como la capacidad, la habilidad que tenemos para comunicarnos. La lengua es la herramienta y ya el habla es como cómo usamos esta herramienta para comunicarnos. Bueno, pues yo diría que estás bien, así de el lenguaje sí es como la capacidad vaga, general, de poder aprender una lengua. La lengua, pues va a ser eso que todo el mundo piensa, la lengua española, la lengua inglesa, la lengua china, bueno, el mandarín en específico, porque en ese caso es una familia de lenguas, pero sí, sería como, sí, la herramienta que todos tenemos en una comunidad para comunicarnos sobre lo que querramos. También eso hace diferente a una lengua de, por ejemplo, el código musical, la escritura musical, aunque digan la música es una lengua, realmente no es una lengua, no puedo hablar de todo en música. Eso me dan las lenguas, la oportunidad de hablar de todo. Y luego el habla, pues es eso, cómo lo utilizamos en un momento dado, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente lo que dijiste, nada más lo amplío un poquito. Creo que yo, o sea, concuerdo con ustedes.
yo podría explicarlo como normalmente se lo explico a familiares y amigos cuando preguntan a qué te dedicas. Y lenguaje creo que para mí fue una definición que me quebró la cabeza en la escuela, pero sí, es como esta capacidad que tenemos para expresarnos y va de la mano con esta parte que se convierte en la lengua, o sea, la capacidad de expresarnos y cómo vemos al mundo, ¿no? O sea, lo que hace una lengua es cómo vemos al mundo, ¿no? Porque igual y nosotros en México, en la ciudad, lo vemos de una manera o quizá en licitaciones nos tocó ver que hay personas que ven incluso los sentimientos de otra manera, ¿no? Eso es lo que hace a la lengua lo que es. Y él habla, ¿cómo dicen? Es la capacidad física de externarlo, o sea, ahora sí que el poder articular, o para el caso de la lengua de señas, el poder movernos para poder expresarnos. Sí, bueno, a lo que estaba diciendo Rodrigo, igual sobre el habla de... el habla, bueno, acá podemos poner como para que, porque yo siento que queda como algo muy similar entre el habla y lenguaje, porque hemos dicho que es la capacidad, pero como algo más concreto podemos decir que el habla es como, no sé, los diferentes tipos de acento, por así decirlo, o cómo nos expresamos en diferentes contextos, con nuestros papás, con nuestros amigos. Por ejemplo, bueno, ese de cómo nos expresamos con nuestros papás, con nuestros amigos, ahí podemos decir que es un tipo de lingüística, porque normalmente cuando hablamos de lingüística, de como decía Fer, que era hablar diferentes lenguas o también decían sobre hablar, bueno, corregir a las personas, pero acá yo creo que en lo que va de estos pocos minutos hemos tratado de definir lo que es lingüística, pero lingüística antropológica o lingüística descriptiva, porque es cómo, no, cómo hablamos a la gente o cómo nos expresamos, que es lo que los lingüistas descriptivos es lo que hacen. Pero también está esta parte de la lingüística prescriptiva, que es todas las normas, no tanto para decirte que así se debe de hablar, sino como para guiarte y no desfasarnos a cosas. No, es más como el registro que hay en la lengua, lo que es como el prescriptivismo, pero sigue ciertas normas, da ciertas reglas dependiendo cómo hablamos. Por eso ha estado metiendo la RAE, la Real Academia Española, diferentes palabras conforme va de los años, porque supongo que al principio tenía palabras muy de España, pero conforme ha pasado el tiempo, pues ya tiene dentro de su diccionario, pues palabras como cantinflear o palabras que vienen de lenguas indígenas. Entonces, yo creo que lo expliqué. ¿Qué más pueden decir o qué quieren decir sobre esto que he dicho? Que existen estas dos partes de la lingüística, la descriptiva y la prescriptiva. ¿Qué pueden decir? Pues sí, como dices, creo que habíamos estado definiendo lo que es la lingüística descriptiva y creo que normalmente nos concentramos en eso porque es lo que la mayoría trabajamos, ¿no? Que sí hay que hacer hincapié en que es sumamente diferente, mientras que la lingüística descriptiva intenta describir, pues, bueno, valga la pena la redundancia, cómo hablamos, cómo nos expresamos en la vida cotidiana, esta diferencia que se hace en sociolingüística, ¿no? De dialecto, sociolecto y diolecto, con todo lo que conlleva, o sea, cómo habla de un grupo grande hacia una persona individual, cómo se expresa. O sea, yo creo que esa es toda la parte que abarca la lingüística descriptiva, mientras que la lingüística prescriptiva, pues sí, se dedica a hacer la norma, ¿no? O sea, es esta guía que tenemos para que en las escuelas funcione la ortografía o para hacer uso del lenguaje formal en X o Y tipo de contexto, ¿no? Quizá un documento académico o cosas por el estilo. Yo tengo muy presente un curso de latín que tomé en la escuela,
donde un profesor nos decía que no había mejor distinción que el latín, ¿no? O sea, nosotros podemos estudiar latín, podemos ver cómo funciona estructuralmente, todo lo que lo compone, pero al final lo que nosotros estamos estudiando es como un latín prescriptivo, es un latín formal, porque como no tenemos un hablante que nos pueda decir cómo se hablaba coloquialmente, lo que hablamos o lo que aprendemos es un latín que extraemos de documentos históricos. Pues yo también añadiría, siguiendo la línea que pone Fer, que sí, el prescriptivismo está ahí y a nosotros los lingüistas descriptivos casi hasta se nos hace demonizarlo un poco o burlarnos de ello porque no es científico y bueno, sí, no es científico porque estás poniendo juicios de valor, pero a la hora de la hora no puedes escribir tu tesis con puro vocabulario coloquial, tienes que seguir las normas prescriptivas. Entonces, lo querramos o no, estamos ahí jugando con lo prescriptivo porque sigue teniendo su lugar. El decir cuál es la forma en la que puedes hablar formalmente, qué es lo que nuestra sociedad decide que esa es la forma formal, pues es válida. Lo que sí, algo que también una razón por la que a veces los lingüistas descriptivos rechazan hablar en términos de correcto e incorrecto, es porque a veces se nos olvida porque la palabra correcto e incorrecto a veces lleva que siempre debes hablar de esa manera. Y eso tampoco es cierto. Alguna vez alguien me estaba diciendo que en lugar de ser, que si un tipo llega a un bar hablando totalmente formal, en lugar de sonar al inteligente, suena al tonto, que no se sabe adaptar. Entonces, en ese aspecto, sí, sí es algo importante que aprendamos a hablar bien, pero, pues eso, como que aprender a ajustarse ha sido algo que es importante y que entre los lingüistas también tenemos que aprender a aceptar, porque normalmente no lo hacemos. Sí, igual aquí podemos poner varios ejemplos sobre qué es lo que hace la prescriptiva y la descriptiva. Por ejemplo, el caso más común es el de fuistes, vinistes y muchos tes. Y acá lo que puede ser la descriptiva, la Real Academia Española no se dice así, se dice fuiste, se dice viniste, pero lo que nos diferencia a la descriptiva es que la descriptiva no te va a decir que no puedes decir eso, sino va a preguntar por qué lo estás diciendo y va a analizar por qué estás teniendo esta forma de fuistes, venistes y tantos istes. También, yéndonos ya a la descriptiva, puede analizar esto sobre por qué dices las cosas, pero también puede ir analizando los cambios de la lengua, los cambios del español, de cualquier lengua. Por ejemplo, los cambios que van del latín a las diferentes lenguas romances, porque el francés se escribe diferente a lo que se habla, porque el español tiene esta forma. Otro ejemplo que yo podría dar sobre lo que puede estudiar la lingüística descriptiva es cómo ha ido cambiando, por ejemplo, en el náhuatl, el orden de palabras sujeto, verbo, objeto, a verbo, objeto, a verbo, sujeto, objeto. Bueno, de hecho es al revés. Y puede ir analizando por qué va a ir cambiando o por qué se van dando estos cambios, ¿no? Igual puede ser de orden de palabra, de sonidos, de cualquier cosa. No sé, uno de sonidos puede ser el caso por qué decimos México y no México, o por qué hubo ese cambio de escritura X del sonido sha,
ahora el sonido J, bueno, ja. ¿Qué otros cambios pueden haber? Si tienen algún ejemplo. Pues a mí se me ocurre eh, un cambio que es curioso en el español porque como ido y venido, es que en latín teníamos palabras como respectus, ¿no? Así como CT. Y luego la mayoría de las lenguas romances perdieron eso y se quedaron solo con la T, respetus, incluso en español, respeto. Luego, por alguna razón, en varias palabras, por prescriptivismo muchas veces, porque la gente decía, no, la forma correcta es con la K, regresó al español, en el resto de las lenguas romances no pasó. Y estamos en el español de México actual manteniendo eso, eh, y en el resto de los españoles se está perdiendo y otra vez está quedándose solo la T. No solo con respecto, sino con otras muchas palabras de eso. Y ahí creo que también lo podemos anclar con lo que estabas diciendo del prescriptivismo, ¿no? Así de, en el caso del español de México ya no es por prescriptivismo, es porque nosotros pronunciamos muy fuerte las consonantes, pero incluso cómo fue parte de la historia de cómo se recuperó un sonido que ya había desaparecido. Entonces, eso es algo, pues, bastante curioso dentro de la historia de nuestra lengua. Sí, yo pienso más como en que hay quien dice que el español ya no es una lengua de caso, ¿no? Con caso me refiero a ciertas marcas que denotan, ¿cómo decirlo? En palabras más Como la explicables, menos técnicas. posición, que es un sustantivo o algo así, ¿no? Ajá, sí, 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 o sea, como cosas muy específicas como lo tenía el latín, ¿no? O sea, los distintos sufijos que marcaban el vocativo, que pues nada más es como para hacer hincapié o llamar a algo, o la diferencia entre eso y que era, no sé, otro caso. Ay, ahorita no se me ocurre. No, sí, no sé, Pero bueno, podríamos dar así algún ejemplo, aunque no exista en la lengua, pero que sea Caelus, el que ahorita decía ujú. Rodrigo, y que us signifique como el cal de algo, de alguien, ¿no? Ajá, sí, 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 o sea, como esta marca es la marca de Ajá, posesión, ¿no? O sí. sea, de que algo es de alguien, Eso es ¿no? lo que Que sería ay, se me fue la palabra, pero esas marcas, ¿no? sí, 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 o sea, ese cambio de que, o sea, teníamos ciertos sufijos, o sea, como dices, caelus, y ahora si eso marca posición, si ese us marca una posición, ahora no decimos, o sea, no tenemos esa marca, ¿no? Más bien decimos es de tal o Ujú, sí. pertenece a X, ¿no? O sea, especificamos con otro tipo de palabras, ya sean preposiciones, etcétera, eh, esa marquita de pertenencia. Lo que se más interesante es que damos varios ejemplos, ya sea de sonidos, orden, pero lo estamos dando con diferentes niveles de la lingüística, que es lo que luego, no sé, como nuestra especialidad, aunque no tengamos como una especialidad, pero podemos dedicarnos a solo estudiar los sonidos, solo estudiar el orden. En mi caso, yo estudio los sonidos en el náhuatl, pero no solamente los sonidos, sino ya el cambio o cómo se diferencia. Eh, También, aunque no lo mencionamos anteriormente, no solo puede estudiar las lenguas habladas, sino las lenguas de señas. La lengua mexicana, como qué señas se usan para decir una palabra o para decir una oración. Todo esto también puede estudiar la lingüística y a lo que quiero llegar es que todos tenemos diferentes áreas de especialización, como sonidos, marcas, como habías dicho, orden de palabras, que estos niveles
ya serían fonología, morfología, sintaxis, como los más básicos, ¿no? Tenemos todavía más niveles como la pragmática, la sociolingüística que habían mencionado. Bueno, ¿qué más pueden decir sobre esto? Porque hay muchos niveles y hasta subniveles, y hasta estos niveles se pueden mezclar, ¿no? Tenemos la morfofonología, la morfosintaxis, porque hay lenguas que no se pueden estudiar solamente desde los sonidos, como es el caso del náhuatl, que no se puede estudiar solamente los sonidos. Los sonidos van relacionados a las marcas de algunas palabras. Yo diría que, bueno, sí, los niveles son importantes, pero bueno, primero habría que aclarar a qué nos referimos con nivel, ¿no? Así de, pues eso de como análisis, como de cuál es la forma más, lo primero que analizas, lo segundo que analizas, etcétera, etcétera, y cada quien se especializa en cada uno de esos pasos. Sí, no. Entonces, lo primero que hace una persona cuando escucha un sonido, cuando escucha una cosa que puede ser habla, que puede ser lengua, lo primero que escucha son como sonidos desarticulados, ¿no? Así como verdaderos sonidos, sonidos por sí mismos. Que es, no sé, cuando escuchas chino no tienes ni idea de lo que dicen, pero escuchas el esos sonidos son lo que yo diría estudia la fonética. Luego, cuando ya los puedes empezar a poner en cajitas, puedes decir, ah, mira, aquí van este sonido, la cha y la tra son el mismo sonido. Esta misma cajita, entonces eso es fonología, que es lo que estás estudiando tú, Brian, si entiendo bien. Y luego, ya, cuando puedes agrupar estos sonidos en paquetitos y decir, ah, estos sonidos van juntos y forman significados juntos, morfología. Y ya después, cuando ordenas esos cachos, la sintaxis, que es lo importante. Y luego ya la pragmática, que ya es lo que puedes inferir a partir de lo que no dijeron. Y ahí es donde empieza el caos. Bueno, todo es caos, pero la pragmática es, ¿cómo le dicen? La vieja loca de la casa o algo así. Combina todo. Sí. Sí, como que es de todo un poco, ¿no? Esa es como la caja de Pandora de la lingüística. Bueno, aquí ahorita que estabas mencionando cómo vamos analizando cada lengua, cómo vamos adentrándonos, se me ocurrió un ejemplo que está muy presente ahorita, que es el lenguaje alienígena, que no sabemos qué es lo que dice, pero solo escuchamos puros sonidos. Entonces, un lingüista puede ir yéndose a los sonidos. De hecho, he visto que hay algunos que lo analizan y solo tiene 3 vocales y 3 consonantes, o 4 consonantes, y ya de ahí se van partiendo a si dice esto, qué palabra o qué significado le podemos dar, o cómo lo podemos organizar en palabras, o si es una sola palabra, o si es una oración completa, ¿no? Y sí, así vamos primero con los sonidos, luego ya que tenemos los sonidos, pues ya podemos ir viendo qué palabras tiene, aunque no sepamos qué significa, vemos si tienen algún sentido como de oración o como de una sola palabra, y ya nos vamos como la pragmática, que también está apegado un poco a la semántica, porque pues, queremos ya saber qué es lo que significa. Sí, sí, no, bueno, los sonidos creo que, como dices, o sea, lo del lenguaje alienígena ha dado mucho de qué hablar. Creo que lo que yo he visto más es como la imagen como analizada por sonido de un PRAT, que es el programa que utilizamos comúnmente para hacer análisis fonológicos o fonéticos. Yo la verdad no estoy súper especializada en la fonética y la fonología, y ya de ahí empezar como a ver esta parte de las palabras y, como dices, es una oración completa o solamente es una palabra. Digo, yo lo que hago es como morfosintaxis, entonces, o sea, como, no sé, quizá encontrar como un patrón de repetición nos pueda dar algún significado, como decíamos, ¿no? Los sufijos, que son estas cositas dentro de la morfología, que son 2 o 3 letras que indican plural o
singular o femenino, masculino, neutro, ¿no? O sea, creo que la morfosintaxis, o sea, en general la sintaxis es un nivel de la lengua que es complicado de analizar, pero nos puede dar como una buena pauta también para pasar de ahí como a la pragmática y a la semántica, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué lo dice? ¿O cómo lo dice? ¿O a qué se refería? O sea, porque creo que también ahí pueden empalmarse pragmática y fonología con los tonos, ¿no? O no sé, tú dime, Brian. O sea, ¿no? El tipo de tono que utilizamos para referirnos a algo, no sé. O sea, ahorita me refiero a algo muy, muy burdo, ¿no? Como el sarcasmo, ¿no? La diferencia de estar hablando así normal uno a uno y en eso entra una frase con sarcasmo. O sea, la pragmática lo que hace es como analizar de dónde viene o para dónde va. Sí, incluso, bueno, aquí ya estaríamos entrando, que esto sería como una probadita a lo que seguiría el siguiente capítulo, que es como cómo se relaciona cada nivel. Por ejemplo, hablaste que tú a lo que te dedicas es la morfosintaxis. O sea, tú ves la morfología y la sintaxis ya combinadas. Lo que decía, que hay lenguas que no puedes separar la sintaxis con la morfología. Igual, en mi caso, no puedo separar la morfología con la fonología. Y hasta hay niveles que, aunque no estén tan juntos, como por ejemplo, los niveles van como de fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática, pero puede haber esta combinación como al azar, digamos, un poco al azar, como de sintaxis o de pragmática a la morfología, que es a lo que te referías, que se me vino un ejemplo a la prosodia enunciativa, que dependiendo cómo es la entonación de una pregunta o del sarcasmo, nosotros podemos analizar cómo va en el PRAT, en este programa, cómo va una línea azul, si va más arriba o más abajo, y así lo podemos analizar. Entonces, bueno, ya, ¿qué podemos decir en concreto sobre qué es la lingüística o a qué se dedica? Para acabar y dejarlo un poco en suspenso. Pues se dedica a todo un poco, ¿no? A todo lo que conlleva el lenguaje, al lenguaje en general, pero a todo un poco. Cómo se escribe, cómo se habla, cómo se escucha, incluso cómo se genera dentro de, ay, no sé si decir mente o cerebro. Sí, También cómo se esa, genera, cómo nosotros comprendemos lo que se dice, ¿no? sí, toda esta mezcla entre, no sé si especialidades, disciplinas, ¿no? O sea, cómo podemos meter pragmática y morfofonología, o no sé, yo que estoy con morfosintaxis, pero eso lo estoy usando para hacer tipología, lo que decías de los subniveles, todo eso yo creo que es bastante interesante. Sí, yo también diría que justo todo un poco, es, pero también, sí, todo un poco y también, no solo, ahorita hemos hablado mucho, como decíamos, de descriptivo, incluso de prescriptivo, pero incluso el todo un poco a veces incluye cosas como los derechos humanos de las personas que los hablan, las relaciones sociales entre las personas, todo eso que también es crucial pues eso es algo que queda mucho por ver y que posiblemente en algún futuro episodio podamos ver. Ahí tienes tu suspenso. Sí, lo que sería es una pregunta que se quedaría en suspenso es, ¿qué son estos subniveles? ¿A qué nos referimos? ¿Qué cosas son? Que suena bien raro, ¿no? Bueno, nosotros fuimos los lingüistas, ya vieron que hablamos cosas que a lo mejor ni siquiera nosotros entendemos, pero ahí vamos. Entonces, en el siguiente capítulo lo que veremos es qué son estos subniveles o cómo se relacionan estos niveles, la morfosintaxis, la morfofonología. Entonces, no se olviden de sintonizarnos en el siguiente capítulo. Nosotros fuimos los lingüistas.